Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker. En esta ocasión vamos a presentar un equipo reproductor y radio despertador fabricado por Sony, modelo ICF CD833. Es una Dream Machine, la cual tiene banda de radio AM/FM, doble alarma y tres modos de disparar dicha alarma, entre los que cabe destacar: puedes despertar con la reproducción del disco compacto e incluso puedes escoger o dejar programada cierta pista o cierta canción de ese disco con la cual quieres despertar, ¿ok? Bueno, entonces hablemos sobre este producto. Pues bueno, este equipo fue lanzado en el año de 1999, es lo último ya de los 90 para dar inicio al milenio. Y pues la verdad está muy bien. Ya lo tenemos ahorita conectado, tiene buena apariencia, unas bocinas frontales esquinadas, ok. Su antena es de tipo cable, el cual sí está muy extenso, está largo el cable, y ya lo tenemos ya conectado, ok. Hablando de la cuestión si es compatible con MP3, discos regrabables, no es compatible con esos formatos, por lo cual va a leer solamente discos originales y grabados, ok. Son los únicos dos tipos de discos que va a admitir. Ahorita tenemos un disco grabado al interior y vamos a ir explicando qué onda con este equipo. Por cierto, viene adicionado, enriquecido con el famoso Megabass de Sony. Entonces eso va a ser pues de mucha ayuda, ya que pues va a enriquecer la experiencia auditiva, ¿ok? A un lado vamos a tener lo que es el interruptor del Megabass. Ahorita está aplicado y hacia abajo está desaplicado. Este es el control de volumen, que por cierto sí tiene muy buen volumen. En el otro costado no tenemos nada de controles, y la pantalla que ven es retroiluminada. Vamos a apagar un poquito aquí la luz, ok. Y ahí van a ver que está retroiluminada en color verde. Es una tonalidad suave, no es así como que muy intenso. Y de hecho una cuestión en contra es que no tiene un control para incrementar esa luminosidad. No tiene, es la intensidad normal, ¿okay? Entonces ahí está la cuestión de la intensidad. Los dígitos se observan bien. Ok, ahorita lo hemos programado supuestamente para que esté a las 11:41 de la mañana. Supuestamente es el horario. Y vamos a configurar los tres modos de alarma. Ok, entonces miren, vamos a ir explicando qué onda aquí con las funciones también. Vamos a empezar con lo primero, que son estos tres botones. Para el primero de izquierda a derecha es para reproducir el disco compacto. Vamos a ver CD. Con un solo toque va a empezar a reproducir los discos, y lo mismo, con un solo toque va a iniciar la radio. Después vamos con un solo toque nuevamente, vamos a apagar la radio y el disco compacto. Cualquiera de ellos dos se apaga desde aquí, ok. Vamos a ver después los 5 botones redonditos, que son espacios para almacenar estaciones de radio de nuestra preferencia. Y por último, en la parte inferior, que es la que más nos interesa, son los botones para configurar la cuestión del horario y también programar las alarmas, ok. Tenemos dos modos de alarma. Vamos a catalogar lo que es el grupo A y el grupo B, modos de alarma. Y acá vamos a ver, vamos a hacer un acercamiento, ok. Vamos a ver botones para ajustar el horario. En esta área vamos a tener que sincronizar ciertos botones para poder hacer esos ajustes, ok. Por ejemplo, aquí tenemos este botón que va a servir para dos cosas: para seleccionar banda y también para escoger cuál es la pista que vamos a querer, ok. Si se fijan bien, por ejemplo, van a ver que el botón de banda tiene unos puntitos que lo enlazan con estos dos botones, que sirven para sintonizar los cuadrantes y también
para ajustar lo que es el horario, y una tercera opción que es también para avanzar o retroceder en las pistas de audio o del disco compacto. Ok, entonces eso es para lo que sirve estos dos botones. Y tenemos este redondito que se puede confundir un poco. Aquí yo ya me andaba confundiendo que es track, pero la verdad es para darle confirmar o hacer ajustes del reloj. Ok, entonces modos de alarma, seleccionar un grupo específico de la alarma. Ok, más que nada estos dos botones van a servir para ver en qué horario, o fijarle el horario en el cual queramos que suene. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a ver. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Si presionamos una vez Mode, y vamos a ver que acá arriba se va a pintar la letra A y dice CD. Ok, entonces significa que el radio o el equipo, el radio despertador, solamente va a tirar la alarma con disco compacto. Ok, presionamos otra vez modo, y ahora se cambia a lo que es radio. Quiere decir que va solamente a activarse la alarma usando cualquier estación de radio que tú hayas dejado previamente. ¿Ok? Tercera vez presionamos mode, se va ahora a lo que es el grupo de las alarmas B, pero en su modo buzzer o chicharra o campanita electrónica, beeper, como quieran llamarle. Es unos timbritos, ok, que se escuchan unos pequeños beeps. Ok, tocamos una tercera vez, otra vez mode, y ahora va a aparecer dos alarmas activadas para que suenen. Y bueno, como ya dijimos, la alarma A se va a usar el disco compacto, la alarma B va a ser disparada con el radio, y ahora la cambiamos a que el disco compacto se combine con lo que es el buzzer. ¿Ok? Entonces ustedes pueden dejar en este caso programada una alarma, por ejemplo, que suene a las 12 del día, a las 12 AM, bueno, sería 12 de la noche. Entonces que use el CD para que suene a esa hora, y por ejemplo lo puedes dejar a las 2 de la tarde que suene pues otra alarma, pero que use el beeper o el buzzer a manera de timbrazos. Ok, o igual puedes dejarlo que esté casi una alarma próxima a la otra a sonar. Ok, entonces son muchas las opciones. Ok, vamos otra vez a presionar mode, y aquí ya se desactivan, desaparecen por completo las alarmas. Ok, no hay ninguna alarma que se va a disparar mientras no aparezca aquí ninguna letra, como hace rato. Mira, letra A, letra B. Ok, y aquí por ejemplo ya aparecen combinadas el CD con la radio y el CD con el buzzer. Ok, entonces eso es. Y por ejemplo, nosotros ya previo a este video hicimos una reproducción del disco compacto que ya tenemos al interior. Ok, aquí tenemos el disco. Déjame abrir la toma. Ahí tenemos un CD. Es un disco grabado. Ok, entonces ahí está. Ahorita vamos a hacer una reproducción. Para hacer una reproducción solamente bastará con darle play. Cabe mencionar que este radio no tiene protección antiimpactos, por lo cual si recibe algún golpe durante la reproducción del disco se va a ver interrumpida la música. ¿Okay? Vamos a dar un play para escuchar la música. ¿Okay? Vamos a ir subiendo poco a poco el volumen.
ahí ya hemos aplicado el bass, el mega bass, ya se notó la diferencia en las frecuencias graves. Ok. Ahí está. Lo hemos azotado intencionalmente para que vean que no tiene protección. Ahí está. Okay. Ahí está claro. Esto no es como un Walkman portátil que tienen protección anti impactos. Esto es cualquier golpe, vibración que sufra el equipo directamente o el mueble donde esté colocado, se va a interrumpir la música. Ok, entonces, bueno, vamos a avanzar hacia el track número 12, que es el que vamos a usar para despertar con la música en modo alarma letra A con CD. Ok, vamos a darle play. Escuchan la canción. Ahí está. Vamos a adelantar un poco las fracciones de segundo de esta canción y van a fijarse qué rápido lo hace. Ok, ahí le dimos una pausa y vamos a parar la música. Ahí está, ya no está sonando ya el disco, lo dejó de tocar. Y aquí donde dice este botón banda, abajo dice Wake Up Track, significa la pista con la cual quieres despertar. Vamos a dejarlo presionado. Y yo ya moví los números a que indique en la posición número 12, pero igual con el que avanzamos en las pistas, al dejar presionado primero el botón de banda Wake Up Track, podemos retroceder. Por ejemplo, aquí va a sonar la pista número 5 del disco que está al interior del equipo, pero yo quiero que suene la número 12 y es la que vamos a escuchar ahorita que configuremos la alarma. Okay. Por ejemplo, para configurar lo que es el reloj, cuando ustedes recién lo conectan al tomacorriente, va a empezar a destellar las 12 de la noche supuestamente, y acá abajito va a haber un botón pequeñito que dice Track Enter Clock. Lo van a presionar una sola vez, el reloj va a dejar de destellar y con ello ya va a estar listo para poder que le configuren el horario. Para poder configurar el horario van a dejar presionado ese botón precisamente que dice Track Clock Enter, lo dejan presionado y vamos a avanzar o retroceder dependiendo del caso. Mira, dice son las 11:53 de la mañana supuestamente, vamos a avanzarlo y vamos a decir supuestamente, bueno, vamos a hacer mejor la cuestión, a ver, déjame ver. Vamos a dejar lo que son las 12:12 de la tarde. 12:12 de la tarde. Supuestamente ese es el horario ya.
Ok, entonces nuestras alarmas, para poderlas configurar, ajustar a cierta hora, vamos a poner, vamos a dejar presionado la letra A. Previo a este video yo había dejado una alarma configurada a las 11:32 de la mañana, ok, y aquí está parpadeando la letra A, que significa que tocaría el disco compacto a esa hora. Pero yo voy a cambiar, sin dejar de presionar el botón que está en la letra A. Vamos a avanzar. Ok, sí, vamos a avanzar hacia las 12:17. Lo dejas presionado por largo periodo y va a avanzar muy rápido, como ya viste. Son las 12:13. Al soltar el botón, cualquiera de ellos dos, vuelve a aparecer la hora establecida, que son las 12:13 pm. Dejamos presionado el botón letra A y dice que va a sonar a las 12:23, es decir, en 10 minutos más. Yo quiero que suene mucho antes, no voy a esperar tanto. 15, ahí sonaría en 2 minutos más. Ok, vamos a ver, ahorita que entre a las 12:14 y de ahí se va a brincar al 12:15. No está activada todavía ninguna alarma. La alarma con disco compacto está ajustada para que se dispare a las 12:15 de la tarde. Y para activarla voy a presionar lo que es el botón de mode. Ahí está, 12:14, ahorita va a caer. Ahí está. Ya aparece la letra A del disco compacto. Es decir, va a tocar el disco compacto a las 12:15 de la tarde. Y va a tocar aquí donde dice, mira, Wake Up Track y Band. Dejamos presionado y aparece el número 12. Quiere decir que va a tocar la pista número 12 de ese disco compacto a las 12:15 minutos de la tarde. ¿Ok? Ahorita ya se va a disparar la alarma. Solamente el disco compacto es el que va a tocar. No va a tocar la radio, ni el beeper, ni nada. ¿Ok? Vamos a esperar unos segunditos. Ok, vamos a esperar. Ahí está. Track número 12. Ahí se escucha que ya lo está empezando a leer. Efectivamente, ahí está. Vamos a apagar la alarma. Ahí está. Este botón que está acá arriba es el botón de snooze y también sirve para cancelar la función de sleep, que es la cuenta regresiva. Entonces, por ejemplo, mira, sleep. Esta mañana. Ahí estamos entrando, por ejemplo, a lo que es la banda de radio. Y si damos otra vez otro pulso en sleep, 90, 60, 30, 15 minutos. Y aquí ya está apagado otra vez. Ok, pero por ejemplo, si estuviera 60 minutos y quieres cancelar eso, solamente das una pulsación aquí y se borra la función de sleep. Sleep quiere decir que puede estar escuchando ya sea el disco compacto, la radio, etcétera, y después de 60, 30 minutos, 15 minutos el radio se va a autoapagar. Ok, esa es la función de sleep. Ok, vamos a cancelar la alarma A, la vamos a dejar sin efecto, modo, y ahora cambiamos a la alarma B, estilo radio. Ok, entonces la alarma estilo radio, me parece que va a sonar la estación que estaba hace unos momentos, 17:10 de AM. Ok, igual ustedes le pueden cambiar. Ok, entonces vamos a dejar donde dice alarm, pero ahora vamos a dejar presionado este botón que es la letra B. Vamos a dejarlo presionado
y vamos a cambiar aquí 12:17. Vamos a dejarlo hasta el 12:18 más o menos. Uy, ya se pasó. Ahí está. Es cayó exactamente en el 17 y se disparó la alarma, ok. A ver. Sí, vamos a dejarlo sin efecto esto, a ver. Ok. Aquí en el botón de off es alarm reset. 19. Sonaría a las 12:19. Ahorita en cualquier momento va a cambiar a 12:18. Entonces la alarma, ahí está, 12:18. Vamos a esperar un minuto más. Y la alarma se va a disparar en modo radio a las 12:19 de la tarde. Ok, únicamente radio. Ok. Únicamente radio. Y ahorita vamos a hacer un modo combinado que va a ser disco compacto y una segunda opción va a ser alarma del grupo B, pero en lugar de la radio va a ser con un bip electrónico. Ok, es una campanita, un bip bip así, muy suave. Ok, ahorita vamos a esperar a que se cumpla. Si está apagado el radio, no hay radio encendido y ahorita vamos a esperar. Ya mero, ahí viene ya. Ahí está. Ok, le había bajado el volumen, pero... Sin actuar. No hay una sola medida importante. Ahí está, ya lo hemos apagado. Lo dejé con volumen bajo. Igual si ustedes lo dejan con un volumen más alto, pues obviamente se va tanto la música, el CD, el bip. Bueno, el bip no se va a ver afectado por el volumen, pero lo que es la radio y el CD, si le da más volumen, que por cierto tiene muy buen rango de volumen, dependiendo, si ustedes lo dejan todo mínimo, pues aunque se dispara la alarma del CD y del radio no lo van a escuchar. Entonces tratar de dejarlo lo más arriba posible. Ok, entonces bueno, la alarma de la radio ya está. Vamos a darle aquí reset. Ahí está, ya queda sin... Bueno, queda inactiva. Queda sin efecto por el momento, aunque la alarma, cuando se vuelva a cumplir lo que son las 12:19 de, de, ese, de ese horario, de ese día, va a volver a sonar. Ok, entonces vamos a dejarla sin efecto. Ahí ya cambiamos a Pusher, que es el beeper, pero vamos a hacer un modo combinado, como dije. Una es usando el CD, letra A, y la segunda va a ser con el beeper electrónico. Okay, entonces son 12:20 de la tarde. Vamos a configurar primero la del CD. Vamos a dejarla a ver, al 12:20. Ok, ya empieza otra vez. Vamos a darle cancelar. Y vamos a avanzar. 12:20, 22. Ok. Ok, la alarma del CD ya quedó que suena a las 12:22. Y lo que es la alarma del buzzer. Ok, la alarma del buzzer va a ser... Ese es el beeper que me refiero. Vamos a avanzarlo más. 22. Este va a sonar el 23. Ok, primero va a sonar el CD y después va a sonar el beeper electrónico. Ok, y el track del disco otra vez va a ser el número 12. Vamos a dejar el volumen más o menos altito. Entonces vamos a esperar. Tenemos dos alarmas al mismo, bueno, no al mismo tiempo, sino que están activas. Una usando el CD y la segunda usando el buzzer. Ok. Debe dispararse primero la del CD a las 12:22 de la tarde con la canción número 12. Ahí está, canción número 12. Exactamente.
Ok, le hace falta más volumen. Ahí está. Así lo vamos a dejar y vamos a esperar hasta que se active la segunda alarma. Ya está. Ok. Ahí ya lo callamos. Ponemos alarm reset. Listo. Ok. Cuando le damos la instrucción de alarm reset, quiere decir que suspende las alarmas ese momento, ese día ya se queda sin efecto y se va hasta el otro día a los horarios establecidos. Entonces, por ejemplo, tú puedes poner como ahorita dos tipos de alarma. Que inicia primero en disco compacto, luego con el buzzer, o puede ser el radio primero, después el buzzer, etcétera. Se pueden hacer varias combinaciones aquí, varias combinaciones. Mira, está modo CD, buzzer, solo CD, solo radio, solo buzzer, CD con radio y CD con buzzer. ¿Okay? Ahí cuando no aparece nada en la pantalla quiere decir que no hay ninguna alarma activa o pendiente por activarse y dispararse. ¿Okay? Entonces de esa forma es como funciona este radio. Digo, de principio puede ser un poquito medio como que te puedes confundir en la combinación aquí en los botones. Esta es la parte más crucial, que hay que presionar un botón y combinarlo, pero ya una vez que le agarras el hilo a cómo funciona, ya lo demás está fácil. ¿Okay? Entonces ahí está funcionando de manera correcta, lee los discos muy bien. Son discos grabables. Igual puede tocar discos originales, más no toca MP3. ¿Okay? Ahí está. ¿Okay? No lo estamos apoyando bien. Ahí está. ¿Okay? Vamos a desconectar acá la parte posterior. Y recuerden que, por ejemplo, cuando dejes la alarma, si es que quieres que suene con CD o con radio, hay que dejar el volumen lo más, pues un nivel más alto posible, de tal forma que lo vayas a poder escuchar. Ok, pues si lo dejas bajito ya, aunque suene varias veces, no lo van a escuchar. Ok, entonces aquí en la parte de la base vamos a ver. Ay, perdón. Vamos a dejar aquí la cámara fija. Mira. Ahí está. Sony Corporation. Y vamos a ver aquí que dice mayo de 1999. Ok. Producto pues japonés. Ok. Y su famoso número de serie. El famoso número de serie va a ser terminación 261. Ok. Aunque en este caso este radio es fabricado en Malasia. Ahí está. ICF. Es el modelo. ICF CD 833. Ok, de Sony. Ok. Pues ahí está un producto de la línea Dream Machine de Sony de finales de los 90, funcionando de manera correcta, reproduciendo muy bien los discos compacto y ofreciendo pues un tercer modo que generalmente no lo vamos a encontrar en cualquier equipo, ya que todos son despertar con la radio, despertar con un beep, pero en la mayoría de casos no va a tener alarma con disco compacto. Okay. Algunos modelos tienen alarma para despertar con un cassette, ya lo hemos tenido aquí en el canal también. Tenemos
unos videos de esos equipos que están muy suaves también, pero en este caso es la primera vez que tenemos este ejemplar, que es alarma activando el disco compacto, y mejor aún que podemos escoger cuál canción de ese disco es con la que queremos despertar. ¿Ok? Bien, pues llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad y asimismo les haya gustado. ¿Ok? Saludos a todos. Muchas gracias a las personas que se suscriben, a las personas que comentan. Los invitamos a que visiten nuestra página en Instagram. Dejamos ahí el enlace directo en la descripción, y también el enlace directo para nuestra tienda en línea. Si se interesan por comprar este u otros productos, pueden consultarlo ahí en el enlace en la descripción. Y también nos pueden perdón la voz, nos pueden escribir directamente a nuestro Instagram, por supuesto. Ok, bueno, pues sin más, yo soy Gus Walker, les agradezco mucho su atención, nos vemos, que pasen un excelente día, y pues nada, ok, gracias, hasta luego.